concretamente, ¿qué diferencia encuentran entre ética y moral? Bueno, abro la participación. La manito Profe, levantada, la manito levantada. Mauro, Paula, Eduardo. Buenos A ver, días, profe. bueno, Bueno, hijo. la diferencia para mí consiste básicamente en el concepto general y particular. ¿Por qué? Porque la ética es un concepto que se crea a base general de unas normas que van, la redundancia, éticamente en la sociedad. ¿Qué ocurre? Que entonces se toman estas normas y moralmente se hace un autocontrol de lo que serían internamente por parte de cada individuo a nivel particular. Eso lo considero yo que sería la Pero, diferencia. más despacio que es que no te capté. O sea, concretamente para ti, ¿cuál sería la diferencia? Que la ética es un concepto más general, es decir, que se Ajá. comparte a nivel general en una sociedad. Y la moral es un concepto más subjetivo que está en cada particular y que ésta se toma en base a lo que se tiene en el concepto general de ética. Bueno, con base en lo que se tiene. Bueno, muy bien. Paula Gámez. buenos días. Bueno, profe, la diferencia que yo encuentro entre moral y ética es que la ética lo que hace es un estudio racional de los seres humanos y pues la moral es que son las reglas o las normas que los humanos cumplimos. ¿Y la ética qué? Perdón, que se me perdió ahí la voz. Es el estudio racional de, es el estudio racional de la moral de los seres humanos. ¿El estudio racional? ¿La ética? Pues eso ¿No? es lo que yo tengo como concepto en parte. Sí, o sea, la ética del estudio racional de los seres humanos fue lo que dijiste y diga que es que se te perdió la voz. Sí, el estudio racional de la moral, de la virtud, del deber de los seres humanos. Ah, la ética es eso. Sí, señora. Bueno, Eduardo García. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Sí. Eh, la diferencia que yo encuentro es el hecho de que en mi concepto la ética es una filosofía de vida personal que adapta a cada ser humano y la moral es ese ideal, esa meta, ese ideal social al que se debe aspirar o el al cómo se debe vivir. En cambio, la ética es lo decía la doctora Adela, un lenguaje de esa moral que cada quien asume y quiere llevar en su vida. Esa sería la diferencia. Eduardo, qué pena. Concretamente es que no te capté la diferencia. O sea, ¿la ética sería qué? Perdón. La ética sería un lenguaje moral, es decir, la moral es ese ideal social de cómo se debe vivir. Y la ética es un lenguaje de esa moral que cada quien adapta a sus necesidades y a su estilo de vida. Bueno. Ana Marcela Enríquez. Bueno, profe. Para mí, la ética es un análisis a nivel general que valora la conducta humana y cómo lo dirige cada persona de manera individual, mientras que la moral es el actuar humano que se considera bueno o malo y que se califica el comportamiento en sociedad. Ya es como que la sociedad juzga si es algo bueno o si es algo malo, algo más social. Bueno, Diomar Bayona. Buenos días, compañeros y profesora. Pues según la ética, el concepto que puede encontrar es un estudio de valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, es decir, a nivel universal, mientras que la moral ya depende de cada sociedad, pues es un conjunto de costumbres, normas, tabúes. Entonces, como para poner un ejemplo y entender mejor la diferencia, yo me remito a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En 1945, para los alemanes nazis, era totalmente moral asesinar a judíos, mientras que eso ha ido cambiando en el tiempo y ya se reprochan esas conductas antisemíticas. Entonces la ética lo que busca es permanecer en el tiempo, mientras que la moral va a variar de acuerdo a ciertas condiciones políticas, sociales y de tiempo. Esas fueron las diferencias que yo pude encontrar. Bueno. María Salcedo. Buenos días, profe, compañeros. Bueno, para mí la diferencia está en el objeto de interés. ¿Por qué? Porque la moral se encarga de determinar qué conductas
son adecuadas y cuáles no en un contexto. Mientras que la ética se refiere a esos principios generales que definen qué comportamientos benefician o son beneficiosos para todos nosotros. En pocas palabras, la ética es una disciplina normativa y la moral es descriptiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que la ética se diferencia de la moral, en que pretende definir esos comportamientos correctos más que los que son aceptados por una sociedad. O sea, que serían como más hacia la universalidad. ¿Sí? Exacto, sí, exacto. Bueno, María. Vamos con Dayana. Hola, buenos días, docentes y compañeros. Pues concretamente, para mí la ética es independiente a cada ser humano. Son esos principios y valores morales que cada uno tiene como persona. En cambio que la moral es dependiente al entorno en que se encuentra, a las costumbres que tiene una sociedad o los tabúes que se encuentran en ella. O sea, que ubica la ética desde el punto de vista individual. La ética individual y la moral en grupo, en comunidad. Bueno. Dayana. Luis Fernando Quintana. Sí, buenos días, doctora. Bueno, entendiendo la ética como una de las ramas de la filosofía, estudia la moral. La ética busca el fundamento teórico para buscar la forma mejor de vivir o de vivir mejor, la búsqueda de un mejor estilo de vida. Es racional y es lógica. Establece parámetros y valores universales, busca el deber ser para el hombre desde el punto de vista ético, mientras que la moral se basa en la obediencia a preceptos, mandamientos, a costumbres y parámetros, pero culturales. Entonces, más o menos esas son las definiciones, doctor. Bueno. Elber Martínez. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Bueno, partiendo de lo que han dicho los compañeros, para mí, concretamente, la diferencia que existe entre ética y moral es que pues, la ética es universal y la moral es algo más subjetivo. Entonces, porque tenemos que ética, pues es el estudio de las conductas, es el estudio de los valores morales que van a afectar a la conducta humana. Entonces, también podemos decir que pues, la ética es la teorización de la moral. En ese sentido, tendríamos que la ética es universal, algo más general, y pues la moral es algo subjetivo que lo desarrolla cada persona y que es inherente a la persona. Bueno. Va bajando la mano los que ya han participado, por favor. Mauro ya participó. Paula Gámez. Paula. Bueno, Lilibet Imbres. Señor, Paula ya también habló. Pues por eso ustedes bajen la mano porque así me confundo. Lilibet. Muy Paula, buenos días. baja la mano, por favor. Gracias. Lilibet. Buenos días. Bueno, Sí. pienso que desde un contexto filosófico, la diferencia que podemos encontrar entre la ética y la moral, para mí es, digamos que algo sencillo. Digamos que la ética está relacionada con el estudio, fundamento de los valores morales, y esta conlleva la guía del comportamiento humano en la sociedad. Mientras que la moral son las costumbres que vienen arraigadas con el ser humano, las normas, los tabúes y todos esos convenios que establece o que están establecidos por cada sociedad. Para mí esa es la diferencia, profesor. Bueno, Angélica Giselle Pérez. Buenos días para todos. Bueno, la diferencia que yo encontré entre moral y ética es que la moral tiene una base más social que individual, más social que la individual de la ética. Es decir, la moral como conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, mientras que la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido o ha adoptado en su propia mentalidad subjetiva. La moral se impone desde el exterior, mientras que la ética es más interior.
las normas de la moral son propias, podríamos decirlo, de los grupos étnicos, religiosos y van evolucionando con el tiempo y en algunas ocasiones pueden diferir significativamente de un grupo a otro grupo. Es decir, entre ética y moral partimos de que la ética es más individual y, o sea, la diferencia está entre que una es individual y la otra puede llegar a ser social y que de acuerdo con la norma social o su conciencia en algún punto pueden llegar a chocar porque tendríamos que escoger entre si seguimos por la parte subjetiva o la objetiva. ¿Por la subjetiva o objetiva en cuanto a quién? ¿En la moral o la ética? En ambas, es decir, según la norma social o según su conciencia, es decir, de acuerdo con los valores y principios éticos que hemos interiorizado. Porque como le digo, la moral pues puede variar desde o evolucionar a lo largo del tiempo, mientras que la ética es algo ya más individual, la moral pues es algo más objetivo que viene ya de costumbre, de algo religioso, de algo propio del entorno. Bueno. Angélica, sigue Aurelisa, Dana, Iván, Álvaro, Imelda, porque vamos hasta ahí porque tenemos que seguir, Paula, bueno, hasta Mabel y ya no más porque tenemos que seguir abordando. A ver, muy concretamente. Aurelisa ya habló, ¿no? No, señora, apenas voy a hablar. Aurelisa. Buenos días. Sí. Buenos días, profesor y compañeros. Así rápidamente quisiera decir que llegué personalmente a la conclusión de que a pesar de que la ética y la moral sí tienen una diferencia, pues para mí son dos cosas que no se oponen, sino que más bien se complementan. Porque la ética siempre no va a estar en oposición con la moral. Para mí es todo lo contrario. La ética siempre va a complementar a la moral porque esta es la que va a reforzar o a fundamentar los principios que las personas tenemos o que hemos recibido. La moral va a ser ese conjunto de normas que se van a transmitir de generación en generación, como una compañera ya lo mencionó, van a evolucionar a lo largo del tiempo y van a variar de una sociedad y época a otra. Mientras que por otro lado la ética va a ser ese conjunto de normas, principios o razones que el ser humano ha aprendido o ha establecido como una guía de su propia conducta. Entonces podría decir que la diferencia que tiene o semejanza incluso es que la ética y la moral es que la moral va a ser eso práctico, la forma en la que nosotros las personas actuamos, mientras que la ética va a ser algo más teórico, algo más reflexivo, como ese estudio de la misma moral o el modo de nosotros las personas comportarnos. Esa es lo que concluyo. Bueno, Aura, Dana Carolina. Buenos días. Bueno, profesora, para mí ha sido una diferencia de que la ética lleva consigo el carácter que nosotros estamos forjando y lo vamos forjando a lo largo de nuestra vida, mientras que la moral es aquellas conductas que nosotros tenemos ante la sociedad, es decir, poder ser justos, poder actuar de buena forma y con una moral positiva ante la sociedad. Esa es mi diferencia, profesora. Iván Bosa. Bueno, profe, una de las diferencias, profe, también, sabemos que la ética es racional, práctica y rectora de los actos nuestros humanos. También como objeto, tiene como un objeto material y un objeto formal. Material porque son los actos humanos y formal porque es más que todo de ese carácter, la bondad o la maldad de uno mismo. La moral sí ya es como un conjunto de conductas que adquirimos y asimilamos de lo que es la costumbre o de los valores nuestros, de nuestro ambiente. Y también es valorativa y normativa. Valorativa porque distingue lo bueno y lo malo, y normativa porque dice qué debe o qué no hacer. Álvaro Oviedo. Buenos días, profe. O sea, la diferencia que yo encuentro entre la ética y la moral, o sea, la ética se pretende, o sea, construir, o sea, como unos valores absolutos, o sea, que son universales y no perecen. En cuanto a la moral, estos valores son más relativos. Me explico. Estos van como que
a nivel de la época y de la ideología de la sociedad. O sea, ellos cambian de acuerdo a la época. Eso es lo que quería entender, profe. Y me parece que van de la mano uno con nosotros. O sea, pero Mientras concretamente, ¿cuál sería la diferencia? o sea, que uno es universal, o sea, la ética, y la moral es relativa de acuerdo a la sociedad y a la época. O sea, va adaptándose, pienso yo. Eso fue lo que entendí cuando estuve leyendo. Imelda Ustaris. Buenos días. Bueno, yo pienso que una de las diferencias más grandes que tiene la ética y la moral es que la ética parte como de una reflexión individual, mientras que la moral tiene una naturaleza más impositiva y coercitiva. Si una persona no cumple con las normas sociales, es probable que reciba un castigo, sea de tipo social o legal, ya que la moral no puede ser creada por una sola persona, sino que tiene que ver con las ideas compartidas de lo que es bueno y hacer lo que es malo o lo que incluso debe ser motivo de castigo, mientras que la ética se fundamenta en el valor intelectual y racional que los individuos otorgan a sus actitudes y creencias, a diferencia de la moral que viene determinada por la cultura y por consiguiente es de tipo más bien irracional e intuitivo. Bueno, Paula Rocha y termina Mabel. Martina ahorita, porque yo ya había hecho el cierre con Mabel, entonces ya ahorita viene otra pregunta para Martín Mendoza. Paula Rocha y Buenos Mabel. días, profesora. Bueno, profe, yo entendí que la ética se sitúa a nivel de teoría, tratando pues de encontrar principios que favorezcan a la armonía entre las personas, mientras que la moral trata de aplicar esos principios en diferentes situaciones concretas. Bueno, Mabel Joana Lacera. Buenos días. Bueno, señor, yo lo que leí dice que no hay ética sin filosofía, ya que la ética estudia aquellas ideas de carácter moral que tienen una base filosófica, ya que son filosóficamente justificadas. Buscan un deber hacer que se ajusta a la naturaleza del hombre y que responda a las exigencias de los valores teóricamente universales. En cambio, la moral se identifica con las normas de conductas personales o sociales que se refieren a la bondad o maldad de los actos de esa conducta. Tales normas de conducta derivan, en este caso, de no un deber axiológico, sino de una realidad concreta en una situación histórica. El hecho de que tengan ambos términos, la ética y la moral, en el mismo significado axiológico, ha dado lugar a que se utilice indistintamente. Indistintamente los conceptos. Los conceptos, sí, señor. Bueno, a ver, yo quisiera preguntarle a Alejandra Marcela Campo. Alejandra. ¿No se encuentra en la sala? Alejandra Marcela Campo. Bueno, no sé si es que ya no se ha matriculado o qué será porque no hizo el trabajo y nunca ha asistido. A ver, Dana Carolina Ospino. Dana Carolina. Dana Carolina soy yo, profe. Núñez. No, Carolina Ospino Martínez. Dana Carolina Ospino Martínez. La misma circunstancia de la compañera anterior, no ha hecho trabajo, no ha asistido. Debe ser que no está matriculada porque no tengo absolutamente nada, ninguna intervención. Bueno, espérate a ver. A ver, Ingrid María Pérez. Ingrid María. La misma situación. Bueno. A ver, José Manuel Pérez Peinado.
José Manuel Pérez Peinado. Laurian Javier Romero Sarmiento. ¿No están? Laurian. Maribel Cecilia Soto Corpo. A ver, Valentina Isabel Ayala. Presente, profe, buen día. Valentina, para usted, ¿qué son los valores? Bueno, profe, permítame un segundo. Que mi perrita acá está. Ven, ven. Escuchamos. Ya, profe. Bueno, profe, para mí los valores tienen que ver más como con... Profe, ¿me escucha? Sí, la estoy escuchando, hija. Estamos esperando la respuesta. Ah, ok, qué pena. Bueno, para mí los valores es como esa cualidad ay, ¿cómo le diría? Esa cualidad sí que los seres humanos pues adaptan o guían a lo largo de toda nuestra vida. O sea, es que no sé cómo. Y eso fue pues, motivo de investigación. Principios. Señora. Que ese fue temas que les dejé para que investigaran. Sí, sí. Los valores son como los principios o virtudes o cualidades pues que caracterizan a una persona, por así decirlo. A ver, le quiero preguntar, ¿en la ética y en los morales están revestidos de valores? ¿O ninguna de las dos está revestida de valores? Sí, ¿O las claro. dos? ¿O cuál de las dos? Los dos están revestidos de valores. Entonces, ¿qué serían los valores morales? Pues los valores morales serían los valores morales. A ver, Lice Carolina Alvarado. Lice Carolina. ¿No está? Profesora, yo quiero aportar algo. Espérate, hijo, ya te voy a dar, porque es que de una vez estoy aquí. O sea, el compromiso fue las notas, asistencia, participación, ¿sí? Entonces hay gente que ni siquiera ni ha enviado trabajos, ni ha asistido, entonces estoy tomándole de una vez asistencia, participación. Ya les dejo a ustedes. Bueno, de acuerdo. André Felipe Cuadro. Porque una, profe? André Felipe Cuadro, ¿está? Sí, señora, soy yo el que está hablando. Bueno, André Felipe, para usted, ¿qué son los valores? Bueno, profe, yo tengo una idea de los valores, digamos, que he construido de manera histórica y social, sí, digamos que son ese tipo de comportamientos, conductas, sí que desde la axiología se estudian ese tipo de conductas y comportamientos, pues, digamos que nos tienen como fin última orientarnos el comportamiento de manera tal que sea acorde a los demás, ¿no? Que no sea un comportamiento nocivo, que no sea antipático, que sea un comportamiento, digamos, que tenga que ver con la realidad de las demás personas, ¿no? Que tenga que ver el otro o el alter. Entonces los valores son como esa serie de, ese andamiaje, pues, moral y ético que hemos construido como sociedades, el cual nos permite convivir, sí, y subsistir de manera coherente y armónica
digamos que evitando pues ese tipo de actitudes y comportamientos alejados de la moral o antiéticos, ¿no? Que en última resultan comportamientos desviados de la razón social. Bueno, a ver, Wilmer Daniel Castilla. Sí, buenos días, profe. ¿Para usted qué son los valores? Pues, profe, para mí estuve investigando que son aquellas guías de comportamiento que regulan la conducta de los individuos. Bueno. Bueno, empecemos entonces de lo que les estábamos hablando. La primera pregunta era pues lo que hemos venido discutiendo acerca de los conceptos de ética, acerca de los conceptos de moral. Y ya hemos, dijéramos, desde la semana, desde las clases anteriores, tenido la disertación frente a esto para complementar con los videos que debieron haber visto de la doctora Adela Cortina. Pero con todo y esto, pues observo que todavía no tienen claridad. Pareciera que es elemental, pero no es tan elemental. Hoy por hoy la gente cotidianamente habla de ética, hoy por hoy constantemente está hablando de moral, incluso utilizan los términos alternos y a veces confunden que como pareciera que es una con otra, que estamos hablando de lo mismo. O incluso no tiene claridad si la ética está revestida de valores, si la moral está revestida de valores. Y yo les decía que teníamos que detenernos frente a este tema porque es muy importante en el sentido de poder profundizar en torno a deontología y en torno a la deontología jurídica. La semana pasada pues estábamos hablando de lo que era la ética, de lo que era la moral. Y el cuestionamiento, yo incluso les decía que el gran cuestionamiento hasta qué punto viene de la subjetividad, de la objetividad. Partamos de la moral. Ya sabíamos nosotros que la normal está construida en unos entornos sociales y que influyen en el individuo porque donde el individuo se desarrolla, en donde el individuo convive dentro de ese entorno social a partir de esos valores, de esos principios que surgen de la costumbre, que surgen de la cotidianidad, que surgen de la religión, que surgen de la convivencia y entonces que dijéramos direccionan el comportamiento del individuo y que establecen unos parámetros para que el individuo establezca a partir de eso que está viviendo en ese grupo social, que es bueno y que es malo. Influyen en el individuo. Aquí, dijéramos, son esas normas que están dentro de ese grupo social, pero finalmente hay una dosis de subjetividad. Y recuerden cuando hace 8 días colocábamos derecho, ética, moral, incluso hablábamos de la diferencia entre derecho y moral y hablábamos que la moral desde la subjetividad, desde la interioridad, el derecho desde la exterioridad, pero en el sentido de que desde esa interioridad influye en el individuo. También recuerden que yo les hablaba del caso del ejemplo del chico, de la niña que estaba criado en una sociedad muy conservadora y tuvo la oportunidad de irse a un país de mucha avanzada, a otra cultura, y que él tuvo esa discrecionalidad de seguir con esos parámetros de comportamiento desde su moral, de lo que había visto se desarrollado desde que nació, o simplemente se ve alterado, por lo que está viviendo en esa nueva sociedad donde se está encontrando en este momento. Y también les coloqué el ejemplo del papá, mamá, que tienen 5 hijos y 4 actúan de acuerdo con lo que la influencia que dieron en su hogar, en la escuela, en la iglesia, y en el quinto decide apartarse totalmente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos esa dosis de subjetividad, pero la ideal es que esas normas, esos comportamientos, esos valores desde el punto de vista de la moral, influyan en el individuo y influyan en una colectividad y establecen, dijéramos, los parámetros, los criterios para determinar qué es bueno y qué es malo para un grupo social. Cuando hablamos nosotros de ética, ya miramos desde un contexto mucho más amplio, mucho más universal. Entonces, se elabora, se establece desde el punto de vista de la racionalidad, se establece de la argumentación, se establece desde la lógica, qué debe ser bueno para el individuo, qué debe ser malo para el individuo. Y desde ahí se construyen unas normas, basado también en unos principios y en unos valores éticos. Y entonces es ahí donde viene a influir en un grupo determinado
ya sea por una sociedad mucho más amplia, ya sea por una caracterización por la actividad que desarrollan, ya sea por factores que unen a una sociedad determinada y se establecen unas normas mucho más elaboradas desde el punto de vista de la razonabilidad, donde le dicen al individuo, usted debe actuar de esta manera, usted debe actuar de esto es bueno y esto es malo desde el punto de vista ético, no porque la cultura, la tradición, la costumbre, así se lo enseñaron desde casa, sino porque a través de consensos, a través de análisis, a través de argumentación, a través de criterios filosóficos, a través de criterios, dijéramos, mucho más fundamentados, entonces se establece el deber ser con unos criterios más universales para el individuo que van a guiar su comportamiento. Y aquí también es donde nos detenemos que, si bien es cierto, son normas con criterios mucho más generales, mucho más universales, no podemos desconocer la discrecionalidad del individuo para que determine si su comportamiento va a obedecer a unos criterios netamente éticos o no. Y les puedo colocar un ejemplo. Ya los habíamos hablado. Dijéramos el comportamiento desde el punto de vista ético, el deber ser del buen ciudadano, ético, sí, no estoy hablando de moral, sino ético, el buen ciudadano aquí y en Cafarnaúm, aquí y en Nueva York, aquí y en Ámsterdam, aquí y en Brasilia, ¿sí? O sea, ¿qué es un buen ciudadano desde el punto de vista ético? Pero va a llegar de la dosis de subjetividad que él dice, mi comportamiento no lo adapto a esto, y entonces se atiene a los cuestionamientos, incluso a la misma sanción. Hablemos de otro ejemplo. Desde el punto de vista ético, se construyen unos valores para lo que es el servidor público. Cualquiera de ustedes ingresa, podríamos decir, María del Pilar Salcedo ingresa a una entidad del Estado y entonces le van a decir, María del Pilar, usted ya ingresa a ser servidora pública, y los servidores públicos aquí en Colombia tenemos unos parámetros para el comportamiento que nos guían entre el deber ser, qué es lo bueno y qué es lo malo para el servidor público. Incluso a nivel institucional tenemos unos principios, tenemos unos valores. Entonces, muy bien, incluso le entregan a ella un código de comportamiento, pero finalmente hay una dosis de subjetividad donde ella va a decir, comparto porque esto exactamente tiene una interrelación también desde mis principios morales, o simplemente, sí, muy bonito y todo esto, pero yo aquí vine y a aprovechar la oportunidad y yo sé que voy a estar en esta actividad poco tiempo y el poco tiempo que esté, pues voy a tener otro interés, no un interés general, sino un interés particular de nutrirme económicamente. O sea, va a ser totalmente contrario a lo que se espera, y no por el hecho de que se le dé, que se le indique, esto es el deber ser desde el punto de vista ético para todos los servidores públicos. Ella quiere decir que su comportamiento lo va a adecuar. Por eso insisto mucho en esa dosis de subjetividad, y que ha sido exactamente el criterio que yo he venido sosteniendo con ustedes en el sentido de lo que representa los valores éticos, ¿sí? Desde el punto de vista del actuar en una profesión, ¿sí? Ya nos estaríamos metiendo dentro de la órbita de la deontología. Entonces, yo les decía a ustedes desde el principio, de nada me sirve a mí ponerme a que ustedes reciten, o sea, lo que es la 1123, cuáles son los principios y cómo se rige, cuáles son las prohibiciones, cuál es lo permitido y lo no permitido, si ustedes no, desde su interioridad no lo van a adecuar para hacer su comportamiento dentro de esa recta ejercicio de su profesión. Entonces ahí es donde comienza exactamente la distinción. Y vemos que hablamos nosotros de la ética, o sea, que se basa en unos criterios, dijéramos, filosóficos, mucho más generales, mientras que la moral, un conjunto de normas, valores, creencias, existencias asaltadas por una sociedad que ha determinado que este es el modelo de comportamiento para establecer el bien y el mal a nivel social. Entonces, esta sociedad puede repeler con otra sociedad porque para esta sociedad esto es bueno, para la otra esto es malo. Para un individuo desde el punto de vista moral esto es bueno, para otro individuo desde el punto de vista moral esto es malo, ¿sí? Contrario a lo que se da en la ética,
en la ética, que es mucho más general, que no permite esa disertación a nivel de sociedad, de células pequeñas, sino es unos principios muy generales, pero también tiene la dosis de subjetividad dentro del individuo para determinar si su comportamiento lo adapta bajo esos criterios éticos, bajo esos criterios morales. Lo ideal sería que tanto la ética como la moral, como normas del deber ser del individuo en una sociedad no fueran opuestos, sino que fueran en la misma línea. Pero desafortunadamente nos encontramos nosotros con situaciones que a veces se repelen, y entonces es cuando comienza a cuestionar el individuo y comienza el cuestionamiento, bueno, desde el punto de vista ético, el deber ser es actuar de esta manera, pero moralmente para mí no es esto, ¿sí? Y vendría un tercer ingrediente: jurídicamente me imponen esto, que es lo que ya hemos hablado nosotros. Les puse el ejemplo de la eutanasia, le puse el ejemplo del aborto, que nos viene como anillo al dedo. Entonces, en ese orden de ideas, pues es exactamente entender lo que significa. Por eso me llama la atención y me preocupa un poco, porque ustedes tienen que hacer, dijéramos, seguir ahondando, porque es bien importante que ustedes ya a este nivel tengan claridad frente a lo que es la ética y frente a lo que es la moral. Ahora bien, tanto la una como la otra están revestidos de valores, claro, porque si es que tanto la moral nos indica el deber ser, la ética nos indica el deber ser, igual que el derecho, pues ese deber ser se construye a través de valores, ¿sí? ¿Qué es lo bueno para la moral? ¿Qué es lo malo para la moral? ¿Qué es lo bueno para la ética? ¿Qué es lo malo para la ética? Se construye con base en valores, porque ¿cómo hace esa reflexión? Lo mismo que se hace en el derecho. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es lícito, qué es ilícito? ¿Sí? Entonces, desde esa óptica se construye a través de valores. Pero viene el cuestionamiento: ¿qué son los valores? Entonces, los valores, pues, hay muchas definiciones, y son aquellos principios, virtudes, cualidades o características de una persona, una acción, un objeto que se consideran típicamente positivas o de gran importancia en un grupo social, a través de los valores que son propios de los seres humanos, que nos permiten hacer una clasificación, hacer una caracterización de principios, de las virtudes, de las cualidades, cuáles son las cualidades de esta persona, de este acto, de esta circunstancia, de esta situación. Nos permite desde la óptica de los valores: esto es bueno, esto es malo, esto es permitido o esto no es permitido. Entonces, los valores son aquellos, por eso decimos virtudes, cualidades que caracteriza, que nos permite caracterizar a una persona, el accionar de una persona. Cuando nosotros, desde el punto de vista ético o desde el punto de vista moral, decimos: esta persona actuó en contra de una moral social, o esta persona actuó dentro de los parámetros éticos, fue la mejor decisión que pudo tomar. ¿A través de qué? Hacemos esa caracterización de unos valores. Entonces, por eso nos permiten hacer determinar cualidades, por eso nos permiten hacer esa individualización. Y ahí venimos con lo que son los valores éticos. Son aquellas pautas de comportamiento que buscan regular la conducta de las personas y tienen un carácter universal, y se adquieren durante el desarrollo individual de cada persona. O sea, pautas de un comportamiento. Estoy hablando de valores éticos. Mientras que los valores morales son aquellos transmitidos por la sociedad de generación en generación. En algunos casos pueden tener unas injerencias religiosas, unas injerencias netamente de costumbres, de tradiciones, ¿sí? Y que establecen también esos parámetros de comportamiento, pero mucho más reducido. Entonces, a veces esos valores morales repelen contra los valores éticos. Y el caso que le coloqué: aborto, eutanasia. Entonces, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Y vemos nosotros que en un grupo social en un grupo cada uno puede tener unos criterios totalmente diferentes desde el punto de vista de los valores morales. Para uno esto es bueno, para otro esto es malo. Incluso esa conceptualización puede generar conflictos dentro de los grupos sociales. Y pongámonos a ver dentro de la familia, de pronto dentro de la familia para unos esto es malo, para otro esto es bueno, y eso trae conflictos, ¿sí? O sea, de la caracterización de qué es bueno y qué es malo desde el punto de vista moral. Otra cosa, desde el punto de vista ético, más universal, y si lo adapta como pauta de un comportamiento, pero no está sometido a yo creo mi ética. No tengo la posibilidad de yo crear mi ética, sino mi comportamiento adaptarlo a unas normas éticas. ¿Lo adapto o no lo adapto? Mientras que la moral sí está determinado. Mis códigos morales, mis valores morales son estos,
¿sí? Los creo de acuerdo con la influencia que yo he tenido socialmente, de acuerdo con la influencia que he tenido desde casa o de acuerdo con lo que decidí apartarme desde la influencia que he tenido desde mi hogar. No sé si les queda a ustedes claro lo que es una y otra. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, para mí sí. Claro que sí, señor. Es bien importante que ustedes tengan claridad Claro, profe. frente a esto, es muy importante para entrar a determinar. Entonces, en ese orden de idea, ahí viene la parte bien importante, la deontología. Pues la deontología la ubicamos dentro de la ciencia de los deberes, de los principios éticos. Por eso ese era otro cuestionamiento que teníamos nosotros frente a la deontología, si la deontología, ¿con qué se relacionaba? ¿Con la moral o con la ética? Elainis, ¿se relaciona con la moral o con la ética? Elainis Sofía Torres. Presente, profesor. ¿La deontología se relaciona con la moral o con la ética? Profesora, para mí se relaciona con la moral, pues esta tiene consigo el deber ser pues, de cada persona. Profe. Dios mío, a ver. Profe, yo nunca he participado, ¿será que me puede dar la oportunidad? No, pues yo la oportunidad se la doy, lo que pasa es que no levanta la mano, ahí sí ya es otra cosa, ¿sí? Ah, listo. Yo la tengo ¿Quién está levantada, pero hablando? yo espero. ¿Quién está Calderón hablando? Uñate ¿Quién habló? Nelson. A ver, Calderón apellido. Uñate. Calderón Uñate, profe. A ver, hable, por favor. Profe, pues yo pienso que se va más por el lado de la ética, porque pues la deontología, pues es la ciencia que trata sobre el conjunto de los deberes y de los principios éticos que tenemos nosotros como profesionales. Entonces, por eso, por esta parte es que yo digo que va de la mano es a la ética. Bueno. Profe. Espérate un momentico. Usted... Dime. Que usted acababa de decir no hace mucho que se relaciona con la ética. Claro, es que eso es exactamente La eso lo que estaba... deontología se relaciona con la ética. Entonces, cuando me dicen, yo digo, por Dios, o están poniendo de cuidado o qué, porque es que esto ya lo hemos avanzado, ¿sí? ¿Cómo me van a decir que con la moral, con la ética? La deontología se relaciona es con la ética, no con la moral, ¿sí? Ya lo había repetido y era parte precisamente de su estudio, de su investigación. Entonces, en ese orden de ideas es que entramos a nosotros y por eso se establecen unas normas éticas y unas normas deontológicas, perdón, que establecen los criterios del comportamiento que se debe tener dentro del desarrollo de una profesión. Y ahí viene la deontología jurídica, ¿sí? O sea, la ética, viene la deontología y viene la deontología jurídica, que viene precisamente dijéramos, se deriva de la deontología y es lo que comenzamos a ver nosotros, deontología jurídica. ¿Qué es la deontología? Pues las normas que tienen un fundamento ético y que establecen el deber ser, el actuar dentro de una profesión. En este caso, la deontología jurídica, el actuar que se debe tener dentro del ejercicio de la profesión de abogado, ¿sí? Dentro del ejercicio de la profesión de abogado. Entonces, esa es la razón de ser. Bueno, les dejé una tareita acá, por favor, artículo 1 al 16 de la 1123 del 2007, ¿sí? Voy a preguntar sobre, para que me lean, por favor, artículo del 1 al 16 de la ley 1123 del 2007, que es el Código de Ética Profesional del Abogado. ¿Ok? Señor, repita, por favor, disculpen. Ya la publiqué en el chat. Estatuto del abogado, profesora. Ya la publiqué en el chat. Gracias. Del 1 al 16, ley 1123 del 2007. La verdad que yo los invito, por favor, porque me preocupa muchísimo. O sea, he estado repitiendo y empecé sobre lo que era la ética, valores, y yo pensé que hoy, pero la gran mayoría no tiene claridad frente a estos conceptos. Y ahora cuando les pregunto sobre la deontología, que me digan que se relaciona con la moral, pues
la verdad que sí me preocupa muchísimo porque ya esto, a este nivel, ustedes deben de tener claridad frente a esto. Entonces vuelvo otra vez, los invito a que vean los videos y que trabajemos sobre esto y comencemos a mirar, porque es que de verdad hay unos grandes vacíos. Entonces, por favor, nos vemos dentro de 8 días con estos temas, ¿ok? Ok, profe, buen día, profe. Bueno, listos, ya.